5, 4, 3, 2, 1. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Algo en qué creer. Qué placer compartir con ustedes un miércoles más. En esta ocasión estoy muy contenta porque vamos a estar conversando con una persona muy querida de muchos años de compartir trayectos y caminos, como lo es una licenciada en filosofía muy joven que se llama Juliana Cerenza, con quien vamos a estar conversando de un tema muy pertinente en los tiempos que corren, que tiene que ver con las emociones, con las emociones políticas, las distintas sensaciones que provocan dentro de los movimientos políticos cosas muy importantes, ¿no? Es así, Juliana, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Julieta. Sí, es así. Hoy la idea es hablar un poco de qué son estas emociones políticas y cómo se involucran en nuestra vida, ¿no? En las sociedades democráticas donde vivimos y bueno, qué rol tienen, ¿no? ¿Son importantes o podemos no pensar en eso? Parece que un poco importantes son. Tal cual. Contarles un poco que es un poco el campo donde vos has trabajado y estudiado últimamente. Sí. Y que a su vez mencionar la importancia y la relevancia que cobra la filosofía en tiempos donde las ideas parecen estar totalmente subordinadas a los climas emocionales de las sociedades, ¿no? Sí, sí, es verdad. Parece que hoy en día las reacciones emocionales, ¿no?, de las personas son lo que se busca cuando, no sé, cuando hay discursos políticos o cuando hay, no sé, hoy en día hasta tweets o, no sé, videos virales de distintos gobernantes o de situaciones que ocurren en la sociedad, como puede ser un robo o el asesinato de una persona, ¿no? Pero bueno, también tener en cuenta las justificaciones más profundas de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O por qué preferimos ciertas políticas a otras, sigue siendo importante, ¿no? No solo cómo emotivamente reaccionamos a ciertas situaciones, ¿no? O sea, la filosofía en tanto justifica, ¿no?, las políticas, por ejemplo, públicas que llevamos a cabo en una sociedad, sigue siendo importante, más allá de qué reacciones emocionales nos cause esto o aquello, ¿no? Eso sigue importante, sigue siendo importante. Además, a mí me parece que estamos como en tiempos donde de repente la sensibilidad de la humanidad está en un trance, ¿no? O sea, no es la misma fibra sensible de otros tiempos históricos, hay cosas que nos modifican y todo eso también genera ciertos márgenes de dominación, de ciertos intereses, ¿no? Se me ocurre, pensando, me parece que uno de los más estratégicos es sociedades con miedo responden a cuestiones que tienen que ver con orden, con problemas más punitivos. Quería preguntarte vos, ¿cómo ves vos el panorama como para hacer una introducción de la importancia de ir como pensando y conversando estos temas en el día de hoy? Sí, bueno, justo trajiste una de las emociones que más me han interesado en lo que fue, en lo que está haciendo como mi carrera más académica en filosofía, ¿no? Que es el miedo. Creo que es una emoción muy importante en las sociedades actuales, o sea, tiene un rol súper relevante y más en Uruguay. Bueno, en el mundo igual también, pero en Uruguay teniendo en cuenta, no sé, los homicidios que hay, ¿no? O sea, solo este fin de semana lo que pasó, o el tema de la seguridad pública, que es un tema que le preocupa a todo el mundo. Bueno, el miedo es una de las emociones que está más, no sé, a flor de piel, digamos, ¿no? Bueno, y como para contextualizar un poco, me parece importante traer, algunas filósofas que hablan de este tema, como son Adela Cortina, de España, Marta Nussbaum, en Estados Unidos. Bueno, hay otras, acá en Uruguay lo trabaja bastante Laura Giosia, que es una profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, creo que todas las filósofas, los filósofos que trabajan en este tema, sobre todo he estudiado filósofas, acuerdan en un punto que es que, digamos, todas las sociedades necesitan no solo instituciones y leyes que promuevan ciertos objetivos de cada nación, de cada estado, o incluso objetivos a tener en cuenta por la comunidad internacional. No solo necesitan esas instituciones, esas leyes, esas políticas públicas, sino que también necesitan en cierta parte apoyos emocionales de sus ciudadanos para que esas políticas públicas, esas instituciones,
realmente reciban el apoyo ciudadano que precisan para llevar a cabo esas políticas, ¿sí? Claro. Entonces, no solamente es que con una ley o con una institución ya está todo hecho, sino que el ciudadano, las ciudadanas, necesitamos tener también cierto apoyo a esas instituciones, a esas leyes, y es un apoyo que algunas filósofas llaman como apoyo emocional a esas instituciones o leyes o políticas públicas que se lleven a cabo, ¿no? O sea, sin cierta convicción fuerte y también como emotiva hacia ciertos proyectos como país, por ejemplo, no es tan fácil llevarlos a cabo solo con una institución o solo promulgando una ley, ¿sí? Tiene que haber gente que apoye emotivamente esos proyectos, ¿sí? Eso creo que es como un punto de acuerdo, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, no sé por dónde queremos seguir. Capaz que, ¿qué son estas emociones? ¿De qué Me estamos encanta. hablando, no? Cuando hablamos Sí. de emociones. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de emociones? Bueno, hay mucha literatura al respecto, obviamente. Hay filósofos que van a pensar que las emociones son un poco más, por decirlo así, irracionales, que tienen más que ver con nuestras sensaciones físicas, con cuestiones que no dominamos, con nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, como algo mucho más irracional. Y yo en realidad investigo como otra corriente que establece que las emociones tienen cierto contenido racional, o sea, más fuerte, ¿no? Como si hubiese algo así como emociones racionales, ¿no? No le quiero llamar de esa manera porque capaz que no es muy técnica, pero bueno, esta corriente, más con la filósofa Martha Nussbaum, defiende que las emociones son cognitivas, es decir, que en las emociones están involucrados pensamientos, ¿sí? Y además Martha Nussbaum dice también evaluaciones del mundo, ¿sí? O sea, Qué por interesante ejemplo, eso. sí, es verdad, es muy interesante, porque significa que las emociones constituyen juicios, es decir, son una manera en la que juzgamos una situación y la juzgamos evaluándola en función de nuestro propio bienestar, ¿sí? O de nuestro proyecto de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se muere una persona cercana a nosotros, esa situación, ¿no? Conlleva una emoción, vamos a decir, no sé, tristeza, ¿no? Pero esa tristeza, ¿por qué aparece? Bueno, porque aparecen pensamientos en relación a esa situación que estamos viviendo. Por ejemplo, he perdido a una persona que quería mucho, ¿sí? Y también aparecen ciertas evaluaciones del mundo. Por ejemplo, esa persona que falleció es parte importante de mi proyecto de vida y ahora, bueno, mi proyecto de vida va a estar modificado por su ausencia, ¿no? Entonces, toda emoción, aunque sea consciente o no consciente, ¿sí? O de manera como formulada lingüísticamente, así como el pensamiento en palabras, o no sea formulado el pensamiento en palabras, toda emoción igualmente se considera por esta tradición más cognitiva, más cognitivista, que involucra pensamientos y además evaluaciones del mundo. Eso es interesante porque, por ejemplo, cuando pensamos en algo más cotidiano, ¿no? Como el miedo que tenemos las mujeres en la calle o el miedo con la seguridad, ¿no? En realidad estamos evaluando nuestro mundo de alrededor y están involucrados un montón de creencias y pensamientos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener creencias de estereotipar a las personas, ¿no? A esta persona le tenemos miedo, a esta no, ¿no? Y evaluamos también nuestro alrededor en función de esos pensamientos, ¿no? Sin duda. Que están involucrados en la emoción de miedo, por ejemplo, cuando caminamos por la calle, ¿no? Entonces eso es interesante porque hay como un montón de creencias que conforman las emociones, ¿sí? Y esas creencias pueden ser horribles. Por ejemplo, estereotipar a una persona por su raza, por su etnia o por su aspecto, ¿no? O sea, eso forma parte de nuestra vida más cotidiana. O si es varón, ¿no? Temerle más si sos mujer en la calle, ¿no? Como todas esas cosas que involucran, bueno, asignarle como cierto potencial de peligro a una persona por sus características físicas como un estereotipo, ¿no? Pero bueno, esos pensamientos no tienen por qué ser verdaderos, ¿no? Esos pensamientos que se involucran en las emociones pueden ser falsos, ¿no? Eso también es un aspecto importante a considerar. Y se pueden construir desde algo externo, ¿no? Porque Totalmente. de repente uno naturalmente, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerme yo de ejemplo, ¿no? Yo capaz que si no tuviese tanta información de todos los delitos que hay alrededor del país, por ejemplo, si yo no viera las noticias, quizás no siento la misma inseguridad que sentiría al no enterarme de nada. Capaz que si no me entero, no sentiría inseguridad ni miedo, pero al enterarme de las noticias,
es algo que se me impone, ¿no? Un poco el miedo. Y eso un poco genera la subjetividad y la modifica de las sociedades, imagino. Sí, totalmente. Es así tal cual. O sea, estos pensamientos están totalmente moldeados por nuestra cultura, ¿no? Y bueno, entonces las emociones también, ¿no? O sea, a pesar de que, digamos, podríamos decir que las emociones son universales culturales, porque en todas las culturas sienten miedo, sienten vergüenza, sienten envidia, sienten amor, tristeza, asco. No en todas las culturas el asco, el miedo tiene el mismo contenido, ¿no? Claro. O sea, las emociones se sienten universalmente en todas las culturas, pero cada cultura va moldeando los contenidos de cada emoción, ¿no? Eso es interesante porque, claro, si no estás expuesto a ciertos contenidos que te generan más miedo, capaz que tenés menos miedo por la calle, pero si justo ves mucho en informativo, pasan muchas cosas y te alimentás de esas cosas, bueno, tus pensamientos se van moldeando acorde a la percepción que vas adquiriendo de la realidad, ¿no? Tal cual. Porque aparte, la sumatoria de subjetividades individuales, como por ejemplo que todo el horario central esté en todos los robos, por ejemplo, vas a tener una población que va a estar atemorizada, que la seguridad va a ser un tema pertinente, Sí. y que de repente llega un X a plantear, tengo la receta perfecta para la seguridad, Sí. y sin duda va a tener un gran apoyo Sí. emocional, porque la gente tiene miedo, lo Sí. siente como un problema real. Sí, sí. Sí, eso la verdad que es un tremendo problema a todo nivel, ¿no? O sea, al nivel de que es un problema social realmente que, no sé, que haya homicidios o delitos, sí, está. Pero también es un problema al nivel este que planteás, ¿no? Como de, bueno, del poder que le otorga a alguien que logre movilizar ese miedo político, ¿no? Ese miedo público, ese miedo como emoción política o pública, y logre movilizar ese miedo para conseguir fines políticos o fines de ser electo o lo que sea, ¿no? Eso obviamente es demagogia porque de alguna manera, o sea, es demagógico apoyarte en cosas que sabes que son fácilmente pasibles de manipular a la gente, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente que en nuestro país esto ya ha ocurrido, o sea, no es algo nuevo, ¿no? En 2019 teníamos una campaña que se llamaba Vivir sin miedo, ¿no? Y bueno, y planteaba cosas parecidas a las que este año vamos a tener que elegir, ¿no? Que eran, por ejemplo, la reforma constitucional en relación a si se pueden hacer o no, si se pueden habilitar los allanamientos nocturnos, ¿no? Con orden de juez, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto lo vamos a vivir Ahora, en breve. 2024, una nueva oportunidad, que ya lo vivimos en 2019 y el nombre era Vivir sin miedo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se puede vivir sin miedo? ¿No? Y obviamente que todos los filósofos, las filósofas acuerdan en que no somos seres humanos, no podemos vivir sin miedo, ¿no? O sea, no es posible una vida sin miedo, realmente, ¿no? O sea, pero ya desde el tono de la campaña que incluya esa emoción, ¿no? Y esté politizada esa emoción, esto ya está sucediendo hace muchísimos años en Uruguay, ¿no? Y bueno, sí, y a partir de esa emoción se elabora, ¿no? Una política pública de, bueno, permitir que la casa de una persona, ¿no? sea allanada en la noche, que es algo que no está permitido por el momento. Claro. Y además quiero anexar esto para otra de las cosas que me parecen sumamente importantes también en este momento, que tiene que ver algo que venimos escuchando hace bastante tiempo, que tiene que ver con las campañas del odio, ¿no? O sea, las políticas del odio. ¿Qué podemos pensar con respecto a eso? ¿Qué quiere decir las políticas del odio? Porque a veces lo decimos así, pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando realmente? Sí. Bueno, el odio es una emoción muy peligrosa para las sociedades democráticas porque es la emoción que moviliza más la discriminación, la estigmatización a grupos de personas menos favorecidas. Entonces, bueno, no sé bien vos a qué políticas del odio te referías exactamente o a qué tipo de cosas te referías más exactamente. Tipo Milei, Bolsonaro, esas cosas que te dicen, estos son tiempos de odio, políticas del odio. Sí. Sí, bueno, en ese caso, yo no soy politóloga, obviamente, pero nada, la cuestión es cómo el desprecio hacia los otros, hacia ciertos grupos desfavorecidos,
que, bueno, que justo son también grupos desfavorecidos de personas, ¿no? Como son los migrantes para Trump, por ejemplo, ¿no? Bueno, se usa el odio también políticamente y está totalmente, instalado en el sistema democrático que haya partidos políticos que pueden usar ciertas emociones a su favor para captar votos, y justo esas emociones no son las que aspiran a las que movilizan o promueven los mejores objetivos de una nación, ¿no? O sea, por ejemplo, que todas las personas tengan iguales oportunidades, que se redistribuya la riqueza, que haya libertad de expresión, libertad de movimiento, no sé, que las libertades cívicas se fortalezcan, sino que en realidad, o sea, movilizan el odio para decir vamos a construir una pared en contra de los mexicanos, ¿no? Para que no puedan entrar más, ¿no? Claro. Ese es el factor terrible, ¿no? Y que justo es un grupo desfavorecido, o sea, que son la población migrante, ¿no? O los que más se han atacado han sido grupos de poblaciones de migrantes, ¿no? Entonces, bueno, digamos, no estamos movilizando el odio para combatir. La No desigualdad. sé, claro. Porque de repente Odio a la desigualdad, Claro. odio que haya personas que están en condiciones infrahumanas de vida, sino estamos movilizando el odio para fines de exclusión social. O sea, y eso está totalmente normalizado. Ya lamentablemente lo normalizamos un poco, ¿no? Tal cual. Eso es lo terrible, o sea, de la situación que está institucionalizado en el sistema democrático, que haya partidos que pueden movilizar el odio hacia grupos de personas menos favorecidas, con menos recursos, de todo tipo, y nadie, no sé, no nos movilizamos para también que eso no ocurra. O sea, está bien que quieran llevar a cabo sus proyectos políticos, pero capaz que la mejor forma no es movilizando el odio o cultivando el odio hacia ciertos grupos de personas que justo no tienen muchos recursos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que parece que, o sea, una conclusión que se puede sacar es que movilizar este odio hacia ciertos grupos de personas desfavorecidas y usarlos también como chivo expiatorio, ¿no? O sea, como un grupo que reúne, digamos que reúne ciertas características, por ejemplo, no sé, que no son estadounidenses, ¿no? No nacieron en Estados Unidos, por ejemplo. Y este grupo asignarle como que tiene la culpa de todos los problemas sociales, ¿no? Si yo no consigo trabajo es por los migrantes que no son de este país, que no me dejan conseguir trabajo, ¿no? Entonces así se les van adscribiendo todo un grupo de características a estas personas, que son las que después generan la exclusión social, o sea, somos nosotros, los estadounidenses, o los uruguayos, o los alemanes, o quienes sean, ¿no? Y ellos, los otros, ¿no? Los diferentes, los que no son de acá, los que no nacieron de acá porque no tienen nuestro mismo color, Claro. no sé, de piel o algo así, o nuestra misma etnia, raza, o sea, como. Y ahí empieza todo eso que parece que, para colmo de que ya está institucionalizado, parece que para colmo reúne votos, ¿no? Entonces la política del odio termina siendo rentable, ¿no? En términos electorales. Y eso, o sea, va contra la democracia liberal más del centro que se te ocurra, ¿no? O sea, mismo una política como centrista, que no sea ni tan de izquierda ni tan derecha, te diría, bueno, no sé, todos los ciudadanos, no sé, más o menos tienen que tener igualdad de oportunidades, bueno, ser tomados igual ante la ley, no se puede, ¿no?, atacar a ninguno. Y en realidad parece que no vivimos ni en ese momento Tal histórico, ¿no? O sea, eso es terrible, o sea, es como, es terrible que el odio movilice y aporte votos en el sistema electoral democrático. Es una situación terrible. Sí, el odio es una de las emociones políticas. Cuando digo emociones políticas me estoy refiriendo a que son emociones que sentimos con respecto a otros ciudadanos con los cuales habitamos este país, o con respecto, por ejemplo, a los gobernantes o a las instituciones o a la geografía de nuestro país o nación o estado, o a los objetivos de ese país, ¿no? Por ejemplo, redistribuir la riqueza podría ser un objetivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando digo emociones políticas me refiero a que son emociones cuyo objeto es esto, ¿no? Los otros ciudadanos con los que vivimos, el Estado, las instituciones, los objetivos de esa nación,
su geografía y otros asuntos relativos a eso, ¿no? Al Estado, a las personas con las que vivimos, ¿sí? Sí. Entonces, por eso se llaman emociones políticas, por lo menos para esta filósofa norteamericana Nussbaum, de la que ya hablé. Y bueno, nada, sí, la verdad que en este caso, en el odio, obviamente que toda emoción política siempre, sea el amor o el odio, va a tener va a tener efectos en los objetivos de un país, ¿no? O sea, siempre, si se hacen las cosas desde el odio, obviamente va a tener efectos negativos, generalmente, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, la discriminación, ¿no? La discriminación hacia las personas migrantes o hacia... No sé, en el caso pobres, a todo. En el caso de Milei, quizás un poco más a los pobres, ¿sí? Yo no tengo estudiado todo el tema de Trump. No sé si se dirige especialmente a los pobres como población, porque también él tiene, ¿no?, que, digamos, dialogar con los pobres trabajadores, sí, ¿no?, de Estados Unidos. Pero está sí, más como esta cosa contra Soros, los LGBTQ y todas esas cosas. sí, ahí va, que es eso algo que comparte también con Milei, que también, o sea, lo digo porque, bueno, parece que a Milei no le gusta mucho, ¿no? Los derechos de las personas disidentes, ¿no? Parece que por lo que ha mostrado no le agrada mucho, no forma parte de los objetivos de su gobierno, pero bueno, en realidad estamos hablando de grupos de personas desfavorecidas, entonces de nuevo se usa como esta emoción para ponernos a los ciudadanos como unos contra otros, ¿no? Por este chivo expiatorio inventado que ahora, claro, no sé, pueden ser los migrantes o las personas disidentes sexogenéricamente o, no sé, o las personas pobres, ¿no? Que además, o sea... Sí, sin duda. Yo creo, quiero agregar a lo que tú planteás, que también creo que hay una conexión directa a lo que mismo generan, digamos, el poder dominante del capitalismo, por así decirlo, en esos términos, ¿no? Que son, en definitiva, los que mueven la aguja en los distintos sistemas democráticos a gran escala, ¿no? Pienso, lo que generan en las sociedades, es decir, el sistema capitalista genera una exclusión por mismo su naturaleza, ¿no? Sí. Genera una frustración en un ideal de éxito, de sueño americano 2.0, que tiene que ver con todas las expectativas sociales que se generan en lo aceptable, y toda la pobreza y la exclusión que ese sistema mismo genera una frustración y un resentimiento social tan grande que es como ellos generan eso y lo conectan con lo que encima ellos quieren, que es un odio, pero que es un odio mal direccionado, ¿no? Porque a mí me parece que está bien pensar en que existen enojos, existen odios, pero ¿hacia dónde lo direccionamos? ¿No? Claro. Es como tan perfecto y tan perverso el sistema que terminamos enojándonos con nuestros pares. Sí, sí. Y apoyando lo que ellos quieren que hagamos, ¿no? Claro. Es que en realidad hay varios puntos importantes en lo que dijiste, que es, o sea, ninguna emoción en sí misma es mala o buena, ¿no? Como vos decís, es el odio direccionado y movilizado hacia cierta dirección, ¿no? Lo que es, digamos, viola la igualdad de respeto hacia las personas, ¿no? O sea, uno de los principios básicos, ¿no? Si dirigimos nuestro odio hacia odiar a los migrantes o a los pobres o a las personas disidentes, violamos la igualdad de respeto, que es básica, ¿no? O sea, no nos consideramos igual al otro. O sea, eso es... Estamos, ¿no?, generando esa emoción y como efecto discriminando y además violando el respeto que todos nos merecemos, ¿no? Nuestra dignidad. Pero además otro aspecto es que no tiene por qué ser movilizado de esa manera, ¿no? O sea, puede ser movilizado para cosas positivas, o sea, que mejoren la sociedad donde vivimos. O sea, no hay necesidad de tomar lo peor de nuestra naturaleza humana, por decirlo de alguna manera, y darle para adelante a eso y alentar eso, que en realidad es lo que se está haciendo un poco. Y para colmo, como vos decías, como que al mismo tiempo que el sistema capitalista funciona de una manera en la que parece que no habría otra manera en la que funcione que no genere algún tipo de exclusión, ¿no? Para colmo, se termina discriminando, odiando y estigmatizando a los que más sufren, ¿no?, el modo de organización que tenemos vigente.
que por ejemplo son las personas pobres o los grupos menos favorecidos de la sociedad, no sé, que intentan, por ejemplo, migrar a otro país porque no tienen plata, ¿no? Entonces, como decía Adela Cortina, esta filósofa española, no es cualquier migrante el que molesta, es el pobre migrante el que molesta, porque si vienen unos ricos blancos con mucho dinero a gastar mucha plata en un balneario de España, a nadie le va a molestar, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema enorme con todo esto. Justo este problema como más de la discriminación hacia las personas pobres es un problema que me estoy enfocando más ahora porque lo veo, o sea, creciendo lamentablemente, a pesar de que hace rato ya venimos como hablando de este problema, ¿no? De la discriminación y no sé, hacia varios grupos desfavorecidos de personas, pero sobre todo también hacia las personas pobres se viene hablando hace mucho tiempo. Parece que es un tema que ya aburre y ya pasó, pero lamentablemente en Uruguay, o sea, hasta se incendian a las personas que viven en situación de calle, se las agrede, se las discrimina casi todos los días. O sea, las personas lo sienten, viste, que son tratadas distinto, que no se les acercan, que no les temen hablar, que bajan la mirada, que miran para otro lado, ¿no? Es algo de nuestra cotidianidad, en realidad. Capaz que lo hemos naturalizado, pero en realidad esta discriminación está presente y este desprecio, ¿no? El asco, esa cosa de como esa emoción como más primitiva también del asco también, que está bastante cultivado como indirectamente, porque no es que en la televisión te muestran, no sé, qué asco y qué terrible es no tener dinero, pero como que indirectamente sí te lo empiezan a mostrar. Y además te volvés como vos responsable, ¿no? De no tener dinero, cuando en realidad sabemos que, bueno, que no es tan así, ¿no? O sea, no sos la persona absolutamente responsable de tu posición económica, social, cultural, ¿no? O sea, no. Sin duda. Porque aparte ahí también cuajan un montón de discursos que tienen que ver con, bueno, cada cual o lo que le corresponde, Sí, ¿no? sí. O sea, vos haces la tuya como puedas. Cosas como muy de la época también. Sí, totalmente. Bueno, a esto que es el desprecio al pobre, en filosofía lo llamamos aporofobia, que es un término que se ha puesto bastante de moda, Sí. o sea, se lo conoce un poco, que es como el rechazo, la aversión y el desprecio que se le tiene a la persona pobre. Esto fue, como dije, inventado por esta filósofa Adela Cortina de España, y bueno, claro, tiene como varias características este tipo de desprecio que un poco ya las hablamos, pero son como muy particulares también, ¿no? Porque no es que uno le tiene asco o desprecio a una persona en particular porque uno tiene una relación íntima con esas personas. No, en realidad, no sé, la gente le tiene asco, desprecio a las personas pobres, que puede ser a cualquiera, ¿no? Es absolutamente intercambiable. Si viene uno u otro, es lo mismo, ¿no? No es algo particular con esa persona, sino con todas las personas que tienen determinadas características, ¿no? Entonces, a todas las pone en el mismo paquete, en la misma bolsa y las rechaza, ¿no? Lo cual es terrible. También como hay una clara actitud de superioridad, ¿no? Yo tengo plata, tengo un empleo, me puedo hacer cargo de mi vida y además puedo consumir, ¿no? Claro. Que sin entrar en la sociedad de consumo parece que no somos nadie, ¿no? Entonces cuando entras en la sociedad de consumo, tenés un trabajo, un empleo, una vida digna, entonces ahí sos superior, ¿no? Parece como que la persona que desprecia al pobre se siente totalmente superior, ¿no? Como si en realidad hubiese como una superioridad al nivel de, bueno, los mejores somos los que progresamos, ¿no? Los peores, bueno, son los que se van muriendo, ¿no? Como a un nivel de neodarwinismo social, ¿no? Es terrible, pero es un poco, o sea, yo lo he escuchado en varias personas, Sí. ¿no? Como esta idea de que, bueno, las mejores personas son las que tienen más dinero y las que progresan económicamente, y las peores, las menos inteligentes y las que quizás hasta deben morir, o las debemos dejar morir, ¿no? Que es esto que se llama necropolítica, de dejar morir a las personas. Bueno, parece que esas personas son las que son inferiores, ¿no?
A mí me sorprende y viola todos los principios como de la democracia liberal más básica, ¿no? O sea, no estamos hablando no estamos comparando esta actitud con un sistema socialista o no sé, o un sistema, no sé, que imponga la igualdad a todas las personas como sin posibilidad de que las personas puedan tener unas mucho más plata que otras. No, estamos hablando que dentro de estas reglas del juego, de la democracia liberal, donde unos pueden tener muchísimo más plata que otras, en realidad se dice claramente que todos merecemos igual respeto, tenemos igual dignidad, tenemos iguales derechos, pero después en la práctica, al poner a funcionar toda esta máquina, parece que se habilitan estas emociones y además se cultivan estas emociones por distintos medios que capaz que son un poco indirectos, ¿no? Un poco confusos. Porque yo no sé cuándo aprendimos a discriminar a la persona pobre, como que no me queda claro dónde lo aprendimos. Pero en algún lado está, no sé, ¿no? Y a su vez también hay una cosa de percepción, de autopercepción también, ¿no? De, por ejemplo, una clase media aspiracional que por ahí se percibe más como de un lado más cercano a los ricos que a los pobres, por ejemplo, y que también reproduce un poco esta cuestión de discriminar o de, bueno, pensaba en la lógica de, bueno, hay que aplicar la ley de faltas cuando las personas están en la situación de calle, lo que le estorba al vecino que haya personas en situación de calle, lo que se genera en los refugios, por ejemplo, más céntricos, como acá en el barrio Cordón, que genera problema porque para los vecinos es un problema tener un refugio cerca, como también eso lo podemos ver fácilmente en la cotidianidad, que quizás la intención por ahí de mucha gente no es discriminar concretamente, pero o sea, lo están haciendo de alguna forma también, ¿no? Y hay una cosa ahí metida en nuestra subjetividad que mal o pronto la reproducimos sin darnos cuenta. Sí. Es que uno de los grandes problemas es por qué estas conductas ocurren, ¿no? En los seres humanos. O sea, ¿por qué sentimos o sienten las personas, ¿no? En realidad, Adela Cortina, esta filósofa, va a decir que todos somos aporófobos. O sea, todos despreciamos al pobre, ¿no? Todos. Es más, dice que forma parte de nuestra herencia evolutiva o de nuestra naturaleza como seres humanos. O sea, es terrible la situación, porque en realidad, si te pones a pensar seriamente, ¿cómo salimos, cómo buscamos alternativas y soluciones a este problema que es como vos decís, ¿no? O sea, forma parte de nuestra cotidianidad. Y es más, el ministro del Interior el otro día dijo esto que estás diciendo, ¿no? Que bueno, que se debe aplicar la ley de faltas y que ante 3 veces que a una persona ya se le dijo, ¿no?, que no duerma más en la calle, bueno, se la debe meter presa. O sea, forma parte de nuestra vida cotidiana. Que además ir presa es muy probable que termine muerta esa persona o termine peor. En esto que hablábamos de la necropolítica, ¿no? Que es como... Barro, no me importa qué pasa con tu vida. Literal, para el Estado, tu vida no importa. Sí. No, estamos en esta situación, que es crítica porque has aumentado muchísimo el número de personas en situación de calle y en la pobreza tampoco es que estemos muy bien, y en la situación de cárceles tampoco. Entonces, bueno, hay que ponerse a pensar un poco estos temas, porque obviamente si hay un factor que cruza la situación de calle con la privación de libertad, en algún momento es la pobreza o cierta complicación o dificultad para acceder a ciertos recursos, ¿no? Económicos, sociales, culturales. O sea, hay una falta de acceso a algunos derechos vulnerados previamente, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces hay que ponerse a pensar seriamente en esto. Lo que estaba diciendo antes de que, bueno, esto formará parte de una naturaleza humana que es difícil de erradicar. Bueno, la filosofía, algunas filósofas, por ejemplo estas 2 filósofas que traje, Cortina y Nussbaum, dicen que sí. O sea, estas emociones forman parte de nuestra naturaleza humana, de una herencia evolutiva que venimos trayendo. Pero bueno, no significa que esté todo el pescado ya vendido y que no se pueda modificar. O sea, lo interesante de esto es verlo como que... Bueno, el miedo y el asco son importantes en la supervivencia de un ser humano. Si yo no le tengo miedo a un enemigo, en la historia, en nuestra evolución como seres humanos, podríamos no haber sobrevivido, ¿no? Deberíamos poder ser capaces de escapar de un oso, ¿no? Tenerle miedo y tal. Y lo mismo con el asco. O sea, si yo no tengo asco hacia ciertos elementos naturales, quizás me puedo contaminar, ¿no? Si no siento asco hacia, no sé, ciertas excreciones, no sé... ciertas, no sé, comidas que, por ejemplo, pueden estar putrefactas. Entonces necesito el asco para
evitar ese peligro, ¿no? De la comida podrida y poder sobrevivir también, ¿no? Entonces, hay una parte que forma parte de nuestra herencia evolutiva y hay una parte como negativa de esta herencia evolutiva que parece que en la naturaleza humana está esta tendencia a actuar mal. O sea, a ser mala gente. Claro. Y también a discriminar a las personas pobres, o sea, de cierta manera. Esto se explica más o menos porque, digamos que, tenemos como un interés solo en las personas cercanas a nosotras, o sea, como que evolutivamente nos hemos interesado solo en nuestro grupo más cercano, ¿sí? Íbamos como seres más grupales, sociales, ¿no? Que siempre fuimos y solo interesándonos por nuestro grupo más cercano y dejando otros grupos afuera. Eso obviamente no nos favorece si queremos ayudar a que toda la población acceda a recursos básicos para poder sobrevivir, que solo te intereses por tu grupo cercano o por tu gente más cercana, no colabora, ¿no? En realidad cuando, no sé, aspirás a que un país elimine la pobreza o reduzca fuertemente la pobreza y la desigualdad, vos querés algo que va mucho más allá de tu grupo cercano, ¿no? Que afecta a un montón de personas que no conocés, capaz, ¿no? Entonces, esta herencia evolutiva de preocuparnos solo por las personas que están cerca nuestro, digamos que no nos favorece para cuando después queremos eliminar la desigualdad. Claro. Sí, es un tema fuerte, pero también tenemos mucha neuroplasticidad cerebral, entonces podemos moldear nuestras conductas y preocuparnos por gente más alejada a nosotros. E incluso es lo que todos queremos en las democracias mundiales, ¿no? Es como, bueno, todos los seres humanos nos importan, deberían tener igual dignidad, igualdad de respeto, iguales derechos, ¿no? Y una situación que les permita vivir bien, ¿no? Y ahí quiero preguntarte, porque me parece sustancial, ¿no? Quiero partir desde donde empezábamos, en esto de pensar, ¿no? En tiempos donde las emociones definen políticas, rumbos, etcétera. ¿Qué pasa con que en el plano de las ideas, de repente, podemos encontrar que ideas que sí apuestan a la desigualdad, que sí buscan una perspectiva de dar soluciones a que no existan más pobres, por ejemplo, hablando mal y pronto, no logran hacer esa traducción emocional, sensible con la gente y se sigue reproduciendo todo lo que venimos describiendo. Sí. Encontramos personas que de repente son parte de la pobreza, que son parte de esa de ser excluidos por las políticas y no se sienten emocionalmente representados por gente o por ideas que intentan representar sus derechos, ¿no? ¿Cómo pensás vos que la izquierda sensible, que la izquierda de base, la izquierda oficial, todos los tipos de izquierda que pueden haber, tienen que pensar estas cosas y cómo podemos ir pensando todo este tema para dar ese paso de transformación, Sí, ¿no? sí. No, es que el gran desafío es eso, es como movilizar lo más alto de nuestra, ¿no? De nuestra sensibilidad como seres humanos, o sea, lo más noble, por decirlo de alguna manera. O sea, el desafío es no movilizar esas emociones más discriminadoras que tenemos de alguna manera y que parece que dan más rédito político hoy en día, sino tratar de movilizar aquellas otras que son como un poco más nobles. En ese sentido se hacen cosas, o sea, yo no voy a decir que no se hacen cosas, se hacen muchas cosas, o sea, no sé, por ejemplo, no sé, hay políticas culturales muy lindas o que hacen proyectos de atención a personas en situación de calle que son muy lindas, no sé, como Urbano y lo que es la fanfarria invernal. Sí. Está buenísimo, o sea, junta a personas que son re distintas y nos pone a dialogar en la sociedad en un contexto como más, un poco más descontracturado, ¿no? También hay movilizaciones por las personas en situación de calle que llevan a cabo las personas en situación de calle con otros militantes, otras organizaciones sociales, las facultades de la Universidad de la República, etcétera. Y eso es como lo mejorcito que venimos pudiendo movilizar en torno, por ejemplo, al tema de la pobreza. Pero claro, como que parece que
no creo que sea coincidencia de que justo las derechas, ¿no? De alguna manera logran movilizar como este miedo, este odio o esta cuestión de indignación hacia, ¿no? Como una situación de, bueno, me harté de esto, tengo que aplicar la ley de faltas y que mandan a la gente a la cárcel si duermen en la calle, ¿no? Como que logran movilizar más ese lado más bajo, ¿no? Como más de nuestra herencia evolutiva más básica que nos deja solo preocupados por, bueno, que no me roben el auto, que no duerman en la puerta de mi casa, ¿no? Por nuestro círculo de interés más cercano, nuestro narcisismo, ¿no? Que es solo preocuparme por mi vida, ¿no? Lo único que me importa es mi grupito más cercano, mi vida, mis proyectos y chau, ¿no? Entonces, como ese es el gran desafío para la izquierda, poder movilizar como emociones que vayan más allá del narcisismo que tanto se alimenta hoy en día, poder movilizar como afectos que tengan que ver más con los otros que sea lejano a mi persona, ¿no? Con otro que capaz no conozco, ¿no? Pero creo que igual merece un techo, comida, o sea, y una red de afectos como mínimo, ¿no? Con sus derechos no vulnerados, o sea, y eso, bueno, nos tiene que volver a movilizar, porque en realidad la situación está en una situación de crisis, ¿no? Si no nos moviliza ahora, Claro. cuando, no sé, cuando haya una explosión, si hay una explosión grande en las cárceles, si la gente se cansa de vivir mal también, o sea, nos va a tener que preocupar en algún momento. No es que vamos a, por ahora venimos como zafando de alguna manera, pero yo creo que no, que la gente en algún momento se tiene que cansar de vivir tan mal, de alguna manera. Yo realmente lo creo, y como que, bueno, sobre todo en las cárceles me parece que, no sé, la situación es como cierta bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, ¿no? A pesar de el gran y muy equipado aparato represor del Estado, o sea, nada. Creo que el desafío para la izquierda es ese, porque la derecha ha entendido bien cómo capitalizar todo lo más bajo de nuestra herencia Claro. evolutiva de ser seres humanos, y como que ha logrado capitalizarlo todo. O sea, creo que ya casi no le queda más por capitalizar. Realmente, o sea, el odio hacia el migrante, el asco hacia el pobre, el miedo hacia el que me roba, todo, o sea, ya casi que está todo cooptado, pero bueno, la izquierda debería plantearse ese desafío de cómo movilizar aquellas emociones que nos produzcan como, bueno, compasión hacia el otro, cierta simpatía, un poco de empatía, ¿no? Aunque es un poco peligrosa, pero bueno. Un poco de empatía hacia los otros, simpatía, compasión, preocupación por los demás, no sé, todas esas cosas que parece que Sí. en las sociedades con poca religión parecen más difíciles, Tal cual. ¿no? Claro, todo lo que sea solidaridad, por ejemplo, Sí. o sea, lo que es colectivo ha sido como gran enemigo del neoliberalismo, ¿no? Sí. Todo lo que es sindicato, todo lo que es luchar por otro. Entonces también eso, en la subjetividad de las sociedades, también forman parte de este enemigo, de este chivo expiatorio que representan valores, ¿no? Nunca dejan de ser, no van contra los sindicatos empíricamente, van en contra de lo que representa formar parte de un sindicato, ¿no? De destinar parte de tu vida en pos de luchar con otros contra opresores, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, sí, es que, bueno, estas acciones como no tan narcisistas hoy en día son como las más desafiantes, ¿no? Como de alguna manera, y que desafían como el sentido común, como de alguna manera ya instalado en la sociedad, de que, bueno, de eso, como decías, ¿no? Preocuparte por tu vida y no te metas mucho en la vida ajena, ¿no? Si sentís gritos o golpes en el vecino al lado, ni te metas, no sabes qué es, a vos no te interesa. Si al otro le falta comida, a vos no te interesa. Si no sé, si hay desigualdad salarial, no te interesa, ¿no? Como todas esas cosas que parecen que no deberías meterte, ¿no? Pero bueno, en realidad es como es un poco como donde tiene que estar depositada alguna esperanza, que es en lograr modificar esto. Modificar, o sea, moldear el cerebro un poco para que nos preocupe otros que no sean nuestro círculo más cercano, ¿no? O sea, como tratar de movilizar eso. Y también es como un objetivo que bueno, no me quiero poner catastrofista ni
ni, no sé, desesperanzada, pero creo que es un objetivo muy importante para todos los desafíos que se vienen, para nuestra generación sobre todo, ¿no? O sea, si el cambio climático nos afecta tanto que, no sé, se inundan partes de la ciudad, ¿no? No accedemos tan fácilmente a la comida porque hay tremenda sequía y nos quedamos sin un porcentaje de comida, o no sé, como pasan muchas cosas no previstas y que antes no han pasado, quizás. Entonces, bueno, también es un tema, ¿no? Hay que redistribuir la comida, hay que venderla un poco capaz también, sí, pero también tenemos que ver que todas las personas puedan comer, o sea, que las personas que se les inundó la casa, bueno, tengan otro lugar para estar, o sea, lo que pasó en Brasil, acá nomás, en Río Grande do Sul, ¿no? En Pelotas, o sea, esta situación de inundación horrible, ¿no? Bueno, no es que estemos libres de esa situación. Y esa situación también necesita como cierta solidaridad que se active, que esté activada y que ojalá que no sea ante una situación horrible que tenga que ser activada, ¿no? Pero bueno, sí, en el futuro creo que se vienen varios desafíos con respecto a esta solidaridad. Cómo cultivar esta solidaridad, que creo que en parte es por este apoyo emocional que tienen que tener algunos objetivos, ¿no? Como la igualdad entre los seres humanos, ¿no? O sea, y bueno, son desafíos que se vienen realmente, o sea, para un futuro que está acá nomás, ¿no? Porque Brasil ya se inundó y tuvieron que hacer todo un plan de acción. Y bueno, también nos ayudamos entre nosotros, ¿no? O sea, en esas inundaciones se ayudaron entre ellos y como toda hay una red de solidaridad que se tejió, se ha tejido y se tuvo que tejer, ¿no? Y eso es parte de lo que se viene, de que bueno, de que hay que aprender a cultivar esto, que capaz que no es lo más fácil o de rédito electoral, pero que hay que aprender a manejarlo ya para que bueno, no siga empeorando la situación, ¿no? Y no terminemos ante una situación de que, no sé, hay una sequía y hay falta de comida, no sé, robándonos comida entre nosotros, ¿no? Porque si no, ese es el otro panorama posible. Sin duda. Pensaba, estamos yendo ya al final del programa, y también esta cuestión de que algunos pensadores también sostienen esta cuestión del problema de que se nos es más fácil pensar en la destrucción del mundo más que en una superación del mismo, ¿no? O sea, una superación de todo esto que veníamos describiendo. Y bueno, quería preguntarte, Juli, antes de terminar el programa, primero agradecerte por estar acá, estornuda tranquila, que primero que nada eso, que estás bienvenida cuando quieras. Y tal, yo siempre le pregunto a los invitados si antes de retirarse hay algo que les haya quedado en el tintero, algo que les gustaría decir antes de irse, para nada, si está esa idea en la cabeza. Bueno, a ver, algo para decir antes de irme. No me quedó como nada en el tintero. Siento que más o menos pude expresar todo lo que quería expresar, lo cual es muy bueno. Pero bueno, capaz que ahora en torno a este nuevo desafío que se nos plantea en el 2024, en torno a esta reforma constitucional que vamos a tener que votar o no votar, ¿no? Bueno, yo no leí la papeleta, o sea, no la leí. Leí que es parecido a lo que se plantea en 2019, pero solo para el caso de allanamientos nocturnos. No sé si vos me podés confirmar que es así. Yo tampoco leí la papeleta, pero entiendo que sí, que es habilitar por ley el allanamiento nocturno. Sí, sí. Bueno, nada, como ponernos un poco a pensar en esta situación me parece como sumamente importante. La situación de narcotráfico en Uruguay y de seguridad en el Uruguay está un poco bastante sensible, o sea, muy sensible. Muy. Entonces también es como esta movilización de la emoción del miedo y el odio hacia, ¿no?, el enemigo interno, además, que son los narcos, ¿no? Y las familias que colaboran con estos narcos, ¿no? Como, bueno, en vez de ponernos a pensar más como desde ese punto de vista de proteger nuestro yo, ¿no?, nuestro grupo, ¿no?, para que no me afecte otro enemigo externo, narco, peligroso, etcétera, como, bueno, ponernos como a desglosar un poco más esto, a ver si es la mejor solución o no, porque en realidad estamos hablando de que bueno, quizás, no sé, en ciertas circunstancias un allanamiento nocturno, no sé, pueda
pueda hacerse con alguna mercadería, ¿no? O sea, no sé, con alguna actividad que esté haciendo un posible, no sé, narcotraficante o alguien que, no sé, esté dentro de su circuito, ¿no? De comercial. Pero también pueden haber niños y adolescentes menores de edad involucrados en estas casas donde se quiera allanar, ¿no? Claro. Lo cual es terrible. O sea, habría que preguntarnos también si esta solución, o sea, es la mejor para combatir este problema, que es un problema real, nadie lo está negando, ¿no? Pero también en el caso de haber personas afectadas, menores de edad, o personas a las cuales se le allane su casa en medio de la noche, que personas que si sos menor de edad no tenés la culpa de que tus padres, no sé, estén en el negocio que estén, tengan el trabajo que tengan, no sé, bueno, lo elegiste, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de que sucedan esas situaciones, bueno, hay derechos vulnerados, ¿no? O sea, nuestro miedo, ¿no? Para protegernos a nosotros, nuestro odio hacia ese otro que supuestamente es el enemigo y tiene todos los problemas, ¿no? Bueno, nuestro miedo y nuestro odio nos lleva a que menores de edad, no sé, capaz que se despierten a las 3 de la mañana con la Guardia Republicana, un montón de tiros, no sé, un montón de violencia que Sin duda. podríamos evitar, ¿no? Entonces, bueno, capaz que ponemos a pensar ahí si es la mejor opción. Muchas gracias, Juliana Cerenza. Por favor, muchas gracias, Julieta. Bueno, esto ha sido Algo en que creer. Les agradezco mucho por acompañarnos. Sepan que, porque he visto que a veces nos comentan, preguntan si esto queda colgado. Pues sí, queda colgado acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo miércoles, que vamos a estar hablando con el politólogo Ignacio De Boni sobre otro tema importantísimo de la época, como es el emprendedurismo. Así que nos vemos acá a las 20 horas en Caras y Caretas TV. Un beso.